Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Peter Drucker. Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Si estás escuchando este podcast, ya sabes lo apasionante que es el mundo de la comunicación. Pero, ¿qué te parece si llevamos esa pasión al siguiente nivel? Te presento Domina la Sala, 5 claves para presentaciones que enganchen. Mi nuevo ebook pensado específicamente en ti. Adentro encontrarás una fusión perfecta de creatividad, diseño gráfico, textos e imágenes, todo dispuesto para que conquistes a tu audiencia desde el minuto cero. Mira, ya seas conferencista, docente, estudiante o alguien que busca destacar ante un grupo de personas, este ebook tiene todo lo que necesitas. Y te habla a alguien que ha estado al lado de comunicadores en América Latina por más de 20 años ayudándoles a ser inolvidables. Ahora, lo más importante, no esperes ni un segundo más. Ve ahora mismo a la descripción de este episodio y descarga Domina la Sala. De verdad, el link está ahí esperándote y el conocimiento dentro de este material puede ser un antes y un después en tu carrera. Gracias por ser parte de esta comunidad de comunicación activa. Continúa escuchando este episodio porque lo que viene es oro puro y deseo que lo disfrutes mucho. Y recuerda que hoy puedes dar un paso que mejore tu comunicación. La política forma parte de nuestras vidas aunque no nos guste, aunque militemos, aunque estemos peleados con ella, aunque la ejerzamos. Y la comunicación política interfiere, moldea opiniones, establece agendas y define elecciones. ¿Qué posibilidades tiene el ciudadano común de conocer la verdad ante el poder de los conglomerados mediáticos? ¿Qué cualidades debe tener una persona para ser un candidato político? ¿Qué es la verdad? Para hablar sobre comunicación política he invitado a Daniel Iboscus. Daniel es consultor político, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y ha asesorado a gobiernos de Argentina, Colombia, México, República Dominicana, Perú y Ecuador. Es autor de una decena de libros y su obra más reciente es Matrix Política, la construcción del candidato. Es licenciado en comercialización y marketing con magíster en desarrollo económico local. Daniel, bienvenido a Comunicación Activa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo Bien, bien? bien, bien. Daniel, mil gracias por tu tiempo y por estar dispuesto a que conversemos un rato sobre comunicación, sobre política y sobre estos temas que nos apasionan tanto. No, para mí es un gusto siempre poder hablar, contar experiencias, escuchar cómo están viendo en distintas partes del mundo el avance de la comunicación, la asociación entre gobiernos, oposición, sociedad. Bueno, la verdad que es apasionante para todos los que nos dedicamos a eso y vivimos adentro de un proceso electoral, de Así, crisis o de comunicación gubernamental. así es. Y mira que puede faltar cualquier cosa, pero de eso no falta nada. Todos los días tenemos. Daniel, déjame comenzar con esta pregunta para sentar un poco la base de la conversación y que generalmente su respuesta es un poco polémica. Daniel, ¿qué es la verdad? Bueno, depende la verdad para quién, diría, ¿no? Ujú, Yo creo que hay ujú. muchas verdades. eh, y esas muchas verdades también generan, yo diría, distintas ópticas, Ujú. distintos emisores, distintas escenas, distinta información que uno maneja para construir su verdad. Por eso digo, ¿de qué verdad o de quién Ujú. estamos hablando cuando hablamos de verdad? Creo que es bastante más complejo, no es como a veces uno trata de simplificar, decir esto es verdad o esto es mentira. Sí, Ojalá fuera todo blanco y negro, pero la realidad es que después hay una multiplicidad de matices que terminan constituyendo una verdad. Y pasa mucho en tiempos actuales con el tema de la percepción, ¿no? así es. Las percepciones que van además construyendo tu verdad. Y después hay un fenómeno que a mí me impacta mucho porque a veces es hasta increíble de poder comprender, que son las burbujas de confirmación. Es, uno necesita, para consolidar su verdad, escuchar, ver, sentir y armar toda una realidad para confirmar lo que para vos es la verdad, ¿no? Sin Sí. importar el destino final. Entonces, cuando decimos depende para quién, bueno, es bastante más complejo. Por eso funcionan las noticias falsas, por eso funcionan las campañas sucias, porque esas burbujas de confirmación en sociedades hiperpolarizadas como las que nos toca vivir, bueno, generan
distintas verdades. Así es, y cuando hablas de esto de las fake news, Daniel, me haces pensar en lo que ocurre, la manera como estamos atomizados o como estamos segmentados o cómo nos convertimos nos unimos a núcleos de validadores de las cosas que creemos. ¿Cómo hace un candidato político o cómo hace un constructor de la comunicación política de un candidato cuando su audiencia está siendo parte de diferentes tribus con diferentes convicciones? ¿Cómo lleva a todos a un lugar común donde la propuesta del candidato resuene para ellos, para todos, cuando creen cosas tan diferentes? Bueno, la verdad que lo que hay que enfocar en cualquier estrategia de comunicación es no pensar a la sociedad, a tus seguidores, tus votantes como una tabla rasa, ¿no? Que tienen distintos intereses, distintas motivaciones. Y yo creo que la microsegmentación en términos de mensaje, en términos de lo que el público quiere escuchar, lo que el otro quiere saber de ese candidato, de ese gobierno, cuáles son sus preocupaciones. Esto no quiere decir que el candidato o el gobierno vaya cambiando el discurso según el público al que le habla, ¿no? Porque Mm, eso también ha sido común. Vos querés escuchar esto, te digo esto. sí, Lo que sí es, el tema lo propone el que está del otro lado. Si la política quiere ser la que maneje la iniciativa de proponer temas todo el tiempo, va a ser un problema. sí. Entonces, a mí me da la sensación que la segmentación asociada a los temas de interés de esa persona, de ese público, de esa tribu, de ese grupo, es el primer paso para conectar. Porque no todos quieren escuchar lo mismo, a no todos les interesan los mismos Sí. temas, por más que sean de seguidores, votantes, de ese candidato o simpatizantes. Bueno, hoy el mundo en el que vivimos multiplataforma Sí. ya nos ha generado una gimnasia para empezar a ver distintos contenidos y lo que no nos interesa, si estás en las redes sociales lo scrolleás, si estás en televisión haces zapping, si estás en la radio cambias de dial, si estás escuchando un podcast saltas a otro. Sí. Bueno, esto creo que es una metodología que la clave está en tu estrategia de contenidos para el público al que le querés hablar. Daniel, hace unos días estaba pensando en a raíz de un artículo que estuve leyendo donde hablaban, estás en Argentina ahora, ¿verdad? Sí, sí. Estaba leyendo un artículo sobre la campaña que ha llevado adelante Daniel Milei y era como rebatiendo o argumentando un razonamiento que decía, mira, Milei tiene ideas y opiniones y habla acerca de maneras de hacer gobierno que están completamente a un extremo. Y esto era antes de la primera vuelta. En este momento en que estamos grabando el episodio, Argentina está ya con dos candidatos, con Massa y con Milei, previo a la segunda vuelta y definir quién será el presidente. Pero antes de la primera vuelta decía eso, decía, está a un extremo y si él quiere ganar, él va a necesitar irse al centro y recoger un poco de todos. Y este autor decía, mira, Milei ha hecho exactamente lo contrario, se ha desmarcado de esa posición que es como tan ambigua, es como un vaso de agua de querer gustarle a todos y desde allí no lo va a lograr. Entonces, cuando se trata de comunicación política, Daniel, ocurre eso. Hay varias opciones. Una de ellas, otro ejemplo de esto que está ocurriendo es con lo que está ocurriendo con María Corina Machado en Venezuela, que también representa un sector extremo, que también me parece que su estrategia ha tenido resultado, porque bueno, en Venezuela hay 20 años de navegar en terrenos comunes, en clichés, en lugares donde todo el mundo está y no ha dado resultado. Entonces, sí, es efectivo en la comunicación política agarrarse de un lado, independientemente de cuál sea, para no hablar de ideologías en este momento, dejando por fuera una porción grande del electorado para cohesionar la masa crítica que respalda a ese candidato. Bueno, mira, acá hay dos ópticas fundamentalmente que tenemos que tener en cuenta. La primera, para definir eso, es qué te alcanza para ganar, Uh-huh. ¿no? Porque países como México, vos con un voto más no necesitas tener el 50% de la población. Un país como México, donde el voto es voluntario y donde con un solo voto ganás y no hay segunda vuelta, Uh-huh. yo te diría con 30%
de los mexicanos, sos presidente. Sí. ¿Por qué? Porque además no votan todos, con lo cual el 30% de los mexicanos que vaya a votar termina siendo como, no sé, el 40 y pico por ciento seguramente de los electores. Entonces, depende de tu sistema electoral, paso número uno. Si en Argentina tendríamos el sistema electoral de México, hoy Javier Milei ya hubiera sido presidente el 13 de agosto. Así ¿no? es. Hubiera sido el más votado en la primera vuelta, en las PASO, y listo, se terminó la elección. Pero la Argentina no tiene ese sistema. Te diría que la mayoría de los países no tienen el sistema de México, ¿no? Sí. O casi todos. Entonces, vamos a un análisis distinto, es el timing. Vos podés tener una estrategia de radicalización de tu propuesta, de tu contenido, por ejemplo, de cara a las PASO, en este caso en la Argentina, a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que fueron en agosto. Después podés tener una estrategia distinta, enfocada por ahí en un poquitito de ampliación de tu electorado para la general. Tampoco podés mucho, porque en la general que viene después, que es la primera vuelta, si la cambias mucho, por ahí el otro es una sábana corta, ¿no? Vos querés taparte para acá, pero te estás destapando los pies. Así es. Y ahora en el balotaje, ahí sí es otra situación, porque ya necesitas el 50 más 1%. Mirá, y a partir de eso, vengo dando entrevistas de guardado en estos días en varios países, ¿no? Y me decían, bueno, pero ¿cómo puede ser que Sergio Massa, siendo el candidato del gobierno, un gobierno que está mal, un presidente que se va con 80% de rechazo, con inflación, con la economía atada y él siendo ministro de Economía, con problemas inclusive personales él dentro de su frente electoral desde el punto de vista político, porque él no representa la línea del kirchnerismo duro de Cristina Fernández de Kirchner, que es claramente una de las líderes de ese espacio, termina siendo competitivo y puede ganar? ¿Cómo puede ser? Todos hacen esa pregunta. Bueno, mi respuesta inicial es, esperen un poquitito, no miren a Sergio Massa, porque la gran habilidad de Sergio Massa, además, fue poder incidir, porque ha hecho cosas para que eso suceda, quiénes son los otros dos que están en la escena electoral. Entonces uno entiende por qué Sergio Massa crece en intención de votos cuando mira y enfrente está Milei, cuando miraba y en octubre enfrente estaba Patricia Bullrich, porque uno dice, está bien, a mí no me puede gustar esto, pero esto es peor. Entonces, la sociedad muchas veces no va a votar contenta porque ama tus propuestas, porque está emocionada, porque respeta tu liderazgo, sino porque no quiere que gane el otro. Claro. Y esto lo vimos en Perú, lo vimos en Colombia, lo vimos en Ecuador. No quiere que gane el otro. Y creo que ahí está una de las principales razones que explican la escena electoral de la Argentina, el crecimiento de Sergio Massa, que es un candidato que fue de menor a mayor, que supo manejar el timing de la campaña y que hoy Milei está en grandes problemas, ¿no? Grandes problemas de contradicciones, de haber soltado sus banderas iniciales, esto que hablamos de la sábana corta, ¿no? Una de las principales estructuraciones del discurso y sostenimiento de Milei de adhesión era la pelea contra la casta política, lo que él ha definido como el sistema político, los políticos de siempre, y su encuadre electoral fue ellos o nosotros, ellos los políticos o nosotros la gente. Bueno, claramente eso se le ha ido diluyendo con sindicalistas que fue sumando, dirigentes, el propio Mauricio Macri en el tramo final de la campaña del balotaje, la ex candidata Patricia Bullrich, con lo cual gran cantidad de sus temas los resignó. Sin eso darse cuenta que esto es una sábana corta. Sí, eso es como dicen, de votar con la mano en la nariz, tapándose la nariz, para que no gane. Exactamente. Quien no quiere votan por quien el electorado o el elector considera que es el menos malo. Y, correcto. Daniel, cuando vemos este tipo de cosas, escuchamos comentarios o artículos u opiniones donde dicen que el asunto es que el país no está educado. Y esto está muy vinculado cuando recuerdas ahora lo de Sergio Massa y el comentario, porque es lo que he leído en El Continente, como el candidato o el ministro de Economía que tiene a Argentina donde está o es responsable en alguna manera es
un fuerte contrincante para ganar las elecciones. Entonces, es que el país no está educado. Hay que educar a la población para que pueda elegir mejores candidatos y ya tú sabrás que eso es tema común en toda América Latina. En toda América Latina se dice que, pues, que la gente pues, vota por quien le hace mejores promesas o por todo lo demás, pero finalmente es porque la gente no está educada. ¿Tú crees en esa tesis? ¿Tú crees que es posible educar a un país? A ver, yo creo que es posible educar un país, no creo absolutamente nada en la tesis que vos mencionabas, porque quienes hacen esos comentarios se ponen en una posición de superados con respecto a la sociedad y subestimando a la sociedad. De superioridad Yo no moral. creo, yo no creo que la sociedad hay que subestimarla. La sociedad va, vota y elige, tiene un montón de motivaciones. Si no estaríamos hablando de un voto calificado, un disparate, ¿no? Sí. Por eso a mí me sorprende muchas veces cuando alguien quiere justificar por qué las cosas no son como son o por qué no entiende el fenómeno de lo que está pasando. Ajá. Y te lo voy a explicar muy fácil, porque no es complicado, es muy simple. Mirá, y la campaña se está tratando y se trató sobre estos temas. Vamos a ese planteamiento que dice, hay que educar a la sociedad. Ajá. No puede votar un ministro de Economía donde la inflación y con la crisis económica hay. Es para. Primera pregunta. Recordar lo que yo te mencionaba, que es, miremos quién está enfrente. Uh-huh. Y por un lado, pongámonos nosotros como si fueras, sin tener contexto de Argentina en profundidad, vos tenés que ir a votar, ¿no? Si, che, a mí la plata no me alcanza, mi trabajo no llegó a fin de mes, la inflación, estoy cansado, estoy estresado, pero cuando girás y mirás, decís, pero este otro señor no sé si va a arreglar la economía o no, es una incógnita, ¿no? Claro. Lo dijo el propio Mauricio Macri, es una incógnita. Con lo cual vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a darle el beneficio de la duda que podría mejorar, pero no lo sabemos, que podría mejorar la economía. Pero este señor dijo que es un fanático de Trump y dijo que va a darle libre portación de armas a la gente. Bueno, en Argentina, pensar que alguien puede ir armado no es normal. No hay niveles de violencia como se ven en otros países en la actualidad. Uh-huh. Entonces, dice, no, pará. La economía, yo ya me estoy acostumbrando más o menos a estar en la situación, pero que mi hijo vaya al colegio y haya otro niño con un arma, Uh-huh. no sé si me interesa. No, bueno, pero ahora está discutiendo también que tiene que ser legal la venta de órganos. Pará, Uh-huh. ¿cómo la venta de órganos? No, pero ¿cómo un órgano? Si hay un organismo que es el INCUCAI, que es el que hace los trasplantes, la cesión, ¿cómo quiere vender órganos? No, pero además dijo que puede haber venta de niños. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Va a haber robo de bebés? ¿Trata de personas? No, pero además dice que parte de su solución es la dolarización. No, pero Uh-huh. me quedo sin moneda. Y la dolarización. Y bueno, no, pero además la gente dice que, y lo vemos que se enoja y está un poco desequilibrado. Pero podrá gobernar o no, y lo vamos a dejar. No, pero además su ícono es una motosierra, que es el símbolo de la violencia y que va a hacer recorte por todos lados. Che, mira, no está tan mal la economía, es preferible estar así a correr el riesgo. Y así hizo el crecimiento Sergio Massa entre agosto y octubre. Creció exponencialmente. ¿Por Uh-huh. qué? Porque hubo una campaña del miedo. En Argentina yo te podría definir qué fue. La campaña del miedo, el Uh-huh. miedo a Milei, o la campaña del enojo y la bronca ciudadana contra un gobierno que no funciona, el de Massa. Uh-huh. ¿No? Y ahí uno tiene que elegir. Y la sociedad argentina está dividida. Y en esa división que tiene la sociedad argentina, bueno, el público y los electores se van acomodando en una y otra propuesta. Hoy sigue siendo un escenario de paridad, lo que sí, en cuanto al análisis de la campaña y de la comunicación política, debo decirte que del 22 de octubre en adelante, Sergio Massa, ya en la noche de los resultados, fue un búnker de festejo. Uh-huh. Nadie pensaba, o muy pocos pensábamos que podía ganar, Uh-huh. sacar más votos que Milei. Uh-huh. Y Milei ha habido una narrativa de que ganaba en primera vuelta, ¿no? De que iba a superar el 40%, ganaba en primera vuelta. Y después, no solo no ganó en primera vuelta, sino que salió segundo y a 7 puntos de distancia. Uh-huh. Y sacando el mismo porcentaje que había sacado en las elecciones PASO. Bueno, esto marca la campaña que pareciera Milei ahora, digamos, posterior a varios errores consecutivos que hizo post 22 de octubre en la elección, Uh-huh. se llamó a silencio, se guardó y bueno, veremos cuándo sale nuevamente. Así es.
Me surgen varias preguntas allí sobre eso, Daniel, especialmente viendo nuestro contexto latinoamericano. Pero me voy a ceñir a la comunicación política. ¿Cómo hacemos desde los lugares donde nosotros estamos para que tengamos países y ciudadanos, y hablo de ciudadanos, los segmento en hombres y mujeres que tienen capacidad para elegir, en electores mayores de edad habilitados para elegir en sus países? Y probablemente es un proceso que comienza desde antes de eso. ¿Cómo hacemos para que nuestros ciudadanos y electores tengan mayor criterio para votar, puedan tomar mejores decisiones? Porque de alguna manera, cuando ambos electores, y seguimos tomando el caso de Massa y de Milei, ambos están muy probablemente votando por uno para que no gane el otro, no porque ese uno les gusta. Y ellos, estos ambos actores, muy probablemente llegaron allí porque tienen cierto respaldo, si no, no llegan a ese punto. De alguna manera hay una masa crítica que los empuja a la popularidad y a estar en la palestra política. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el rol que juegan los medios de comunicación allí? ¿Cuál es el rol que juega la educación formal en los países? ¿Cómo podemos hacer para tener mejores ciudadanos para tomar mejores decisiones? Mira, es muy interesante tu planteo. Creo que se pueden hacer muchas cosas. Creo que el rol de los medios de comunicación es fundamental, que la política educativa de un país es el eje troncal y central, como la cultura. Ahora, el problema es cuando estos temas los queremos debatir en el marco de un proceso electoral. Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque cada sector va a tratar de llevar agua para su molino, va a tratar de mezclar, va a ver qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene. Yo creo que para que lo que vos planteás sea una realidad debe ser una política de Estado y que Ujú, inicie el día que un candidato se convierta en presidente y gana. ujú. Ahí es el momento de decir, bueno, ¿cómo hacemos para tener una sociedad mejor? Porque no tiene que estar contaminado por el contexto electoral, si no es un problema. Es un problema, vuelvo a lo mismo, porque lamentablemente absolutamente todos los políticos de todos los partidos va a tratar de ver qué beneficio le saca o cómo lleva agua para su molino y tener un mejor rédito político. Ujú. Eh, Así, yo creo que la clave es empezar a generar conciencia ciudadana sobre la necesidad de enfocar estos temas ni bien se inicia un gobierno y pedir los compromisos de los candidatos. Y bueno, en campaña es lo que tengan que hacer en campaña. Digo, las campañas son para ganar elecciones. Así es, Ahora gobernar es otra cosa. así Gobernar es. es otra cosa. Mira, yo no sé si, y hago un movimiento de timón aquí, yo no sé si por mi casa experiencia viendo e interpretando el mundo, porque te voy a preguntar sobre algo que ha estado ocurriendo en el tiempo, pero yo percibo que cada vez estamos más polarizados, Daniel, en ese concepto, ¿estás conmigo o estás contra mí? Si no estás de acuerdo con un postulado, eso significa que estás de acuerdo con el opuesto a mi postulado. Y los gobiernos tienden cada vez más a polarizar a sus ciudadanos y lo vemos en los ejemplos de la izquierda gobernante en América Latina, el caso de Trump en Estados Unidos, el caso de Vox en España. Ha estado cambiando la manera de hacer gobierno porque esto tiene que ver con cuando dices de una cosa es ganar elecciones, otra cosa es gobernar, pero por supuesto que tienes la posibilidad de contradecirme y venir en contra de mi perspectiva, ¿verdad? Pero yo veo que antes la polarización daba mucho rédito en la campaña, pero ahora están gobernando así, están gobernando desde la polarización también. Ya es más dogmatismo y percepción desde la comunicación del gobierno. ¿Qué gestión? Citas a Langer ahí en tu libro y él dice, concéntrense en un enemigo por vez y acúsenlo de cada cosa que anda mal. La gente va a creer más rápido una gran mentira que una pequeña. Y la gestión, la comunicación desde los funcionarios de gobierno es polarizante cada vez más. ¿Por qué ocurre eso? Mira, podemos explicarlo con ejemplos de distintos países, pero en primer lugar, no es lo mismo la necesidad de polarización del oficialismo que de la oposición. Vos ahí me mencionabas, por ejemplo, a Vox, ¿no? Ujú, ujú, Y Vox tiene una necesidad imperiosa de polarización, por ejemplo, con el gobierno de Pedro Sánchez, ujú, porque es
la matriz de su sustento, si no Vox desaparecería, volvería a tener el dominio total del Partido Popular. Entonces, cuando vos lo mirás del lado de Vox, eso es lo que le sirve, ¿no? Y se pelean por a ver quién es más opositor o opositor más racional, y ahí puede estar la discusión en el sector de oposición. Pero yo me quiero ir, para hacerlo al revés, irme al caso mexicano, ¿no? No le quiero escapar a México. Y uno diría, bueno, pero López Obrador desde el gobierno polariza todo el tiempo. Sí, pero, y abro comillas, creo que hay una estrategia muy inteligente porque él logra polarizar, y creo que el dilema de la próxima elección presidencial de México, cuando la gente vaya a votar, es, ¿estás a favor de López Obrador o en contra de López Obrador? No se va a estar mirando si es Claudia, si es Xóchitl, si es Samuel o quien sea. Es, primero encuadres, ¿estás con López Obrador o estás en contra de López Obrador? Entonces, uno hasta ahí diría, bueno, es hiperpolarización, sí, pero, abro comillas, siempre y cuando el que está en contra de López Obrador no sea una oferta única electoral. ¿Cómo así? ¿No sea un candidato único? Exactamente, no sea solamente una oferta electoral. ¿Cuál es la habilidad del gobierno de López Obrador? No solamente polarizar, porque los números están parejos en esa polarización. Podríamos decir hoy en México 50-50, no discutamos, puede ser 45-55, pero no Sí, importa. sí. Entonces, una vez que vos lograste, vamos a suponer que fuera 45, ¿no? Que vos lograste con el gobierno 45, ¿cuál es el segundo desafío? Que nadie enfrente tenga más del 45, para eso tenés que diversificar la oferta electoral. Entonces, si no miremos a Claudia, miremos si el gobierno de México logra que enfrente no haya una sola oferta electoral, ganó la elección, Claro, ganó el encuadre electoral, más allá de los votos que saque. claro. Y Definitivo. obviamente creo que no importa si Claudia va a sacar 40, 38, 43, sino que los de enfrente ninguno va a llegar a ese número. ¿Por qué? Porque hay una estrategia de pulverización de la oposición. Así es. Entonces, vuelvo a lo mismo. La Ahí tu hiperpolarización pregunta, funciona. lo que dijiste hace rato de cuánto necesito para ganar, me bajan ese número de cuánto necesito para ganar. Correcto. Entonces, ahí creo que está el verdadero triunfo y seguridad del gobierno mexicano con respecto al proceso electoral que va a iniciar. De acuerdo. Y para darte la razón, fue muy eficiente el López Obrador empujando al gobernador de Nuevo León, a Samuel García, tirándole flores cada vez que hablaba y con sus acuerdos económicos para animarlo a convertirse en candidato presidencial, y pues Samuel García acaba de pedir credenciales para retirarse del cargo de gobernador para perseguir la presidencia, y eso lo está consiguiendo, dividiendo a la oposición para así necesitar menos votos para ganar, ¿verdad? Daniel, cuando tú y yo estudiábamos el periodismo, tenía el monopolio de la credibilidad. Probablemente viviste lo mismo. Lo que decía el Clarín era. En mi caso, lo que decía el Nacional, el Universal, Venevisión era. Los medios de comunicación eran el ancla al que íbamos para saber qué era lo que estaba ocurriendo, y su opinión movía la opinión de un país. Hoy está disperso y un buen porcentaje está en manos de influenciadores que tienen una enorme comunidad y muchas veces no tienen conocimiento de un tema en particular. Por eso vemos nombres de artistas o cantantes o gente, o solamente porque tienen miles sobre miles de una comunidad enorme en YouTube, y lanzan una opinión de una cosa en la que no tienen nada que ver y son capaces de mover la aguja en la opinión de la sociedad. Esto ha aumentado el valor de la opinión, pero ha ido en detrimento del valor de los datos. ¿Qué tomas en cuenta para construir argumentos que convenzan a los electores cuando podríamos decir, como decía Marshall McLuhan, que el medio es el mensaje? No, a mí no me importa lo que diga Clarín. Yo vi en TikTok a alguien que dijo tal cosa, y son miles hablando en TikTok. ¿Qué tomas en cuenta para esos argumentos? Construir esos argumentos. Mira, yo creo que todo es importante. Algunos tratan de ver qué es más importante que el otro, pero lo que verdaderamente es importante es la construcción de un sistema de comunicación que impacte con tu mensaje a los distintos públicos en distintos canales, porque hoy vuelvo a lo mismo, somos multicanal. Entonces, Sí. te voy a poner un ejemplo. Mi hijo, que votó por primera vez, ¿no? En Argentina, vos sabés que los jóvenes de 16 años ya pueden votar.
Ok, Pero el voto es voluntario. De los 16 a los 18 años es voluntario. A partir de los 18, cuando uno cumple 18, el voto es obligatorio. Pero esto es una ley que se cambió hace algunos años, con lo cual hay una mayor participación de jóvenes de manera voluntaria, los de 16 a 18. Y mi hijo, para que le entre un mensaje político, el único lugar donde le puede entrar es o por TikTok o en un partido de fútbol. Después, la televisión, la radio, la prensa, los medios, Twitter, no, nada, cero. claro. Entonces, ¿qué vas a decir? Ah, no, yo solamente uso televisión porque es el medio o uso el periódico principal. No, 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 es, pará. Depende. ¿A quién le quieres hablar? ¿Con qué formato? ¿Con qué mensaje? ¿Cómo lo vas a interpelar? Eso por un lado. Después, sí es cierto que muchos medios y periodistas han perdido credibilidad. Sí. ¿Por qué? Porque han decidido jugar a la política. Ujú. Que no está ni bien ni mal. Está mal si uno dice, está jugando a la política y dice, soy independiente. No, no, no sos independiente, ¿no? Claro. ¿Está? Eso es muy común en muchos países latinoamericanos. Sí. Disfrazarse de periodista independiente para hacer operación política desde un medio de comunicación. Ujú. Ahora, cuando decís, salió en Clarín y esto es así, bueno, volvemos a hablar de las burbujas de confirmación. Para un determinado público salió en Clarín y es importante, para otro determinado público es lo vi en TikTok y es importante. Yo a veces me enojo con mi mamá que me manda cosas por WhatsApp y me dice, ¿esto es así? Yo, no, mami, ¿dónde viste eso? Lo vi en Ay, Facebook. Lo vi sí, en sí, sí, Facebook. sí, son Porque todo lo que igual. ves en Facebook, no hay nada que sea verdad. Nada, no algo, nada. Hasta las fotos están trucadas. No mires más Facebook, mami. Claro, Porque si querés mirarlo como entretenimiento y para divertirte, pero no como fuente de información. claro. Entonces, a mí me da la sensación de que es bastante más complejo de lo que era antiguamente. Eso te iba a preguntar. ¿Es más difícil construir comunicación política hoy día? Porque probablemente te cabían en las manos los medios o los canales, por no hablar solo de medios, los canales en los que tenías que segmentar los argumentos de un candidato, pero ahora hay un montón de lugares con un montón de voces que tienen el oído de la gente. ¿Es más difícil hoy día construir esa comunicación? Mira, a ver, yo creo que hoy es mucho más complejo sin ninguna duda. Vamos a un pequeño ejemplo para que sea visible y fácil. El primero es, antes, vamos a hablar 20 años atrás. Ujú. Yo recuerdo hace 20 años atrás, o más de 20 años, sí, 20 tranquilo y más también, estaba y manejaba la comunicación de un municipio muy grande en la Argentina, ¿no? Ujú. Y a mí la persona clave era mi jefe de prensa, ¿no? Ese jefe de prensa que manejaba los medios, hacía las cosas y nada, funcionaba. Después hacíamos la campaña territorial, la calle, los carteles, y quedaba. Hoy, vos no te alcanza con un jefe. El jefe de prensa es para un pequeño capítulo que son los medios de comunicación. Sí. Necesitas tu estrategia digital, necesitas el coordinador territorial. Dentro de la estrategia digital, el que sabe TikTok no tiene absolutamente ni idea de Twitter, y así y viceversa, para los distintos formatos mediáticos. Entonces, claramente es muchísimo más complejo. Ahora, cuando vos manejás toda la botonera, sí construir un candidato en un mercado hipercompetitivo puede ser más fácil que antes. ¿Por qué? Porque tenés un equipo, porque tenés profesionales, porque la política generalmente tiende a subestimar este tipo de cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que pierden una elección. Sí. O mitos, ¿no? Recordemos para hablar de México, antes con ser el candidato del partido que manejaba la estructura ya habías ganado la elección. Sí. Bueno, hoy, ¿cuántos, desde que López Obrador es presidente, cuántas personas para la gente común nunca podrían haber sido ni ganado una elección como gobernador, como presidente municipal, como senador o como diputado, si no era solamente porque iba en la boleta de López Obrador? Ujú. Sí. Entonces, creo que hay complejidad, pero si uno entiende cómo funciona, cómo manejarlo, cómo posicionar un candidato, cómo actúa la sociedad frente a los determinados estímulos comunicacionales, bueno, parece un poco más simple. Daniel, ¿cuáles son las cualidades que debería tener una persona que aspire a un cargo de elección, a ser candidato? Mira, la primera y la más importante es para qué quiere ser candidato, Tener esa ¿no? respuesta clara. Clara. Mira, el debate del balotaje en la Argentina
la pregunta final, después de que se van a debatir 1 hora 45, lío, todo, cambiaron la pregunta final. Antes era, cada candidato tiene 1 minuto para decir sus últimas palabras o expresarse ante la gente. Eso Sí. no es más. A partir del debate presidencial de las elecciones del 2023, la última pregunta es, ¿por qué querés ser presidente? Con lo cual, esto salió el día, hace muy poquitos días, con lo cual me puse muy contento. Pues siempre en los proyectos de consultoría, mi primera pregunta a un candidato es, ¿para qué querés aspirar a eso? ¿No? Ujú. Y a veces cuando uno le responde, no, porque me corresponde, porque soy el más antiguo, porque me pone el del partido, porque soy Ya la lo están persona de pidiendo. confianza del presidente, me lo pide la gente, Sí. dijimos, listo, estamos totalmente cagados, ¿no? Porque vos deberías aspirar porque querés transformar la realidad de la gente, porque querés ir a solucionar un problema estructural de un país, de una ciudad, de un estado. Entonces, ese es el primer encuadre, Después, eh, que tenga el nivel de egolatría lo más bajo posible, y si no hay que destruírselo, el ego, Ujú. que sea capaz de querer escuchar y armar un equipo competitivo, que no sea un todólogo, esos que opinan de todo y quieren saber de todo, Sí, hasta por ejemplo qué foto tienen que poner o no, digo, ni sos sí. fotógrafo ni entendés las redes sociales, dedicate a ser candidato, ¿no? Eh, Hay un caso, no me olvido más, que tuvo algunas controversias acá en Argentina. Mira, el presidente Alberto Fernández, cuando inicia su mandato, como tantos otros que ha pasado en la historia, dice, a mí nadie me maneja las redes sociales. Yo mismo soy el que escribe los tweets y tuiteaba mucho, ¿no? Y Ajá. uno dice, pero espere, señor presidente, eso no es un atributo favorable. A usted le dijeron para ser presidente, no para ser community manager. ¿Qué Claro. tiene que hacer usted escribiendo en Twitter? Usted tiene que tener la idea, el pensamiento, la ejecución y alguien que interprete eso y se lo escriba, ¿no? Yo me lo imaginaba horas del día corrigiendo su tweet, todo, Oh, mientras en la Argentina era una explosión claro. y la pandemia avanzaba a pasos agigantados. Entonces, me parece que eso también es muy, muy importante para un candidato a la hora de querer enfrentar un proceso electoral. ¿Y qué hace que Daniel se voltee a ver a un candidato hablando positivamente? ¿Qué cosas son esas que saltan y tú dices, él es un muy buen personaje o tiene el potencial de llegar lejos? Que te mueve en tu emoción y tu intelecto a querer respaldar a alguien, ayudarlo. Eh, Mira, depende, ¿no? Depende. Eh, Primero que haya una causa por la que quiera luchar, ¿no? Y que uno lo motive esa causa. Que te enganche la causa. Sí, 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 porque la causa es el para qué, ¿no? Ujú. Y eso a veces a uno lo motiva o lo puede compartir o no. Ujú. Y después, que sea un proyecto serio, aspiracional, con un equipo que uno pueda tener libertad y lo dejen trabajar en una campaña sin miedo a equivocarse, que esté dispuesto a jugar a más. Y últimamente los políticos que están dispuestos a tomar esos desafíos son los que le va bien, porque la gente está cansada más de lo mismo, ¿no? Sí. Eh, y después, obviamente, cuando me ha tocado trabajar en lugares muy, muy lindos, ¿no? Y ese entorno a mí me motiva, como me ha tocado ir a lugares muy, muy feos donde no salí del hotel. Ujú. Y ¿sabes qué? Dije, no es ni siquiera una cuestión, acá no vengo más, acá no me interesa venir. Ujú. Digo, me ha tocado que me busquen en el aeropuerto, me lleven con seguridad a un hotel, me digan, no puedes salir del hotel. No, caramba. Hay un puente, una callecita que ibas directo al shopping, no salgas si no vas con... Pará, qué Sí, necesidad, ¿no? sí. Eh, esto no es lo que quiero. Y la otra es que a mí me gusta, cuando trabajo, disfrutar, ¿no? Disfrutar en términos de ponerle pasión al máximo a lo que uno hace, pasarla bien, y no tiene por qué una campaña política ser todo el día de estrés. Sí. Va a existir el estrés, por supuesto, van a existir las crisis también, pero depende cómo vos lo enfrentes, te va a ir mejor o peor en la resolución de ese conflicto. Depende de cómo vos enfrentes una campaña electoral, te va a ir mejor en la performance, después la gente se da cuenta. Si un candidato todo el día estresado, enojado, peleado, por más que ponga la sonrisa cuando sale, eso no funciona más. Así es. Entonces, eh, uno de mis grandes desafíos en los búnkers de campaña es cómo generamos un clima positivo, más allá de los golpes, de la adversidad,
de las malas noticias, pero el clima positivo, la actitud positiva, a lo largo del tiempo, más allá de las implicancias, termina jugando a favor. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, hablando sobre candidatos, Daniel, y la construcción del candidato, has escrito la Matrix, o escribiste Matrix Política, la construcción del candidato. Cuéntanos un poco más sobre ese libro. ¿Qué podemos conseguir allí? Mira, Matrix surge y ahora en muy poquitos días tengo un anuncio que vamos a hacer, que te lo voy a comentar. Lo vamos a hacer acá con la editorial en Argentina, que es la continuación de Matrix. Matrix Política es un libro que está agotado, está ahora en reimpresión en Argentina, la editorial ya lanza la segunda edición, y mi idea era cómo amplío Matrix, porque Matrix no es solamente para un manual, digo, es cómo es una campaña, cómo la vive el candidato, qué le pasa a la gente, cómo la sociedad mira. Hay una frase que dice en Matrix esos encuentros nada casuales entre el candidato y la gente, ¿no? Porque está todo medido, está todo acordado, ya se sabe para qué va, por qué no va. Cuenta una campaña profesional a lo largo del proceso, cuenta la parte de las noticias falsas y las fake news también, que hay cosas de mentirosamente, pero ayornadas a aplicarlos en una campaña electoral directamente. Y Matrix es, para mí, el libro que más me representa de todos los que hice en todos estos años. Es el que más me representa porque es lo que hago todos los días en mi actividad de trabajo, ¿no? Trabajar con candidatos, entrar en las campañas electorales, implementarlas, sortear crisis, lidiar con equipos, con gente tóxica dentro de las campañas, que no le hacen nada bien ni al candidato ni al equipo. Sí. Entonces me representa mucho Matrix y termina con un epílogo que se llama De Maquiavelo a los Simpson. Porque uno a veces ve a los dirigentes políticos, a los consultores decir, no, porque Churchill dijo, y Maquiavelo, y nada, para. Si queremos entender la sociedad y hacer comunicación política, miremos más a los Simpson que leer el Sun Tzu y el arte de la guerra. Que puede estar muy lindo, que puede tener ideas piolas, pero que hoy eso en las campañas te aleja y no te acerca. Así es. Y te decía que este anuncio es que ahora vamos listo, ganaste la campaña, terminó la elección. ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿No? Viene la transición y viene la comunicación gubernamental. Así que iniciamos la semana próxima un nuevo proyecto que va a ser la Matrix de gobierno. Ya no la construcción del candidato, sino la Matrix de gobierno, la estructuración de la comunicación gubernamental a la hora de que ganaste y ahora te toca gobernar. Excelente. Y también eres, además de escritor y pues, todas las cosas que haces, pero estás al frente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel. Hacen un evento, bueno, tienen eventos en diferentes países de América Latina, creo que anualmente están en Cancún. ¿Cuál es el aporte de la Cumbre Mundial de Comunicación Política para el ejercicio de la política en América Latina? ¿Cómo nace la cumbre? Es algo muy interesante. La cumbre nace un grupo de consultores, de amigos, inclusive de universidades, reunidos en torno a la pasión que nos genera este tema. Veíamos que para hacer algo de nivel hace 15 años atrás, digo, de nivel académico, de nivel de formación, uno tiene que ir a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y a programas de universidades muy costosas. Que por ahí algunos tuvimos la oportunidad de ir a estudiar a España, de ir a estudiar a Estados Unidos, pero no es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Dijimos, miramos un programa, no me olvido más, lo analizamos y dijimos, mira, este programa dura 3 meses y vale $12.000. Pero mira, las 20 personas que hablan en el programa, somos todos los que estamos acá, somos amigos, somos esto. ¿Por qué no armamos algo que sea para democratización del conocimiento, de juntarse, de poner una entrada económica, comparado a esos precios, ¿no? Claro. Y que en vez de que estén estos 20 que están en este programa, haya 300. Y que la gente elija. Así es. Y así empezamos y la verdad que fue un éxito fenomenal, ¿no? Porque hay 300 conferencias, ahora el 4, 5 y 6 de diciembre vamos a estar en Cancún, en la 19ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, 8 salas simultáneas, se habla de todo lo que hace la comunicación política, de las campañas de gobierno, de crisis, de investigación, de publicidad, de inteligencia artificial, de medios de comunicación, del periodismo militante, de todo lo que te puedas imaginar, se habla en esa cumbre. Y después nos dimos cuenta que no alcanzaba solamente con 3 días, entonces empezamos con posgrados con universidades,
con congresos específicos más pequeños, pero monotemáticos, de un tema, por Ujú. ejemplo, campañas legislativas, o comunicación de gobierno, o redes sociales. Y lo fuimos instrumentando, fue creciendo muchísimo y se generó una comunidad, la verdad, después de tantos años de amigos, de poder compartir experiencias, de aprender, aprendemos todos los días ahí, ¿no? Se aprende mucho y estamos muy contentos y con mucho esfuerzo seguimos manteniendo vigente y haciendo crecer a la cumbre, que va recorriendo, como bien decías, distintos países, hemos estado ya en muchos países y la idea es que algunos se van repitiendo, en otros van pasando otro tipo de formatos, pero sí, la columna vertebral es la cumbre, han pasado, se han capacitado más de 150.000 personas por la cumbre, Qué entre bárbaro. políticos, dirigentes, académicos, líderes, y más de 2.000 conferencistas de distintas ópticas, de distintas ideologías, de distintos gobiernos, de lo que se te ocurra. Pero la pluralidad y el diálogo han sido la columna vertebral para que la cumbre sea un éxito. Tengo varios amigos que han estado allí, o personas que conozco que han estado allí como parte de los conferencistas, y puedo decir que hay gente de mucha calidad. Ahora, Daniel, contigo a bordo de las personas que conozco y que además estás al frente de la cumbre. Y por otro lado, digo que es en Cancún, que es una maravilla de destino que les recomiendo ampliamente. Así que disfrutar y aprender al mismo tiempo es como un buen mix. Daniel, cierro con esto. ¿Qué estás viendo, leyendo o escuchando que nos quieras recomendar de cualquier tema? Wow. Mira, me toca una etapa que miro muchas cosas con mis hijos, ¿no? Y comparto mucho con mis hijos. Tengo dos hijos, una nena y un nene, ya en etapa de adolescencia, no tan chiquititos. Ujú. Así que con mi hijo fundamentalmente mucho fútbol, muchísimo. Tengo la Mientras el pelota en la River esté cabeza. implicado, ¿verdad? Con el River implicado. No, no, Boca, Boca, Con siempre Boca. Boca. Ah, Siempre, caramba. siempre. De hecho, nos estamos yendo hoy mismo a Brasil, porque Boca juega la final de la Copa Libertadores. Ok, Es el torneo máximo de toda la región, así es. así que vamos con mucha expectativa. Después de muchos años, seguimos a todos lados, a Boca, hemos estado en infinidad de lugares. Así que mucho fútbol, documentales, obviamente el de la Argentina campeona del mundo, un documental Ujú. espectacular que se los recomiendo en Netflix. También todo lo que tiene que ver en Amazon Prime con el tema del FIFA Gate y todo lo que pasó y qué pasa detrás del Sí, fútbol y tremendo cómo funciona el documental. fútbol. Sí, sí. Así que eso es con mi hijo, ¿no? Y de lecturas hay varios libros. Mira, hay un libro que está en cumbre.online, www.cumbre.online, que es una plataforma de contenidos, de libros, de cursos de comunicación política, que se llama Boca, la historia de una pasión, y que relata ese libro de un periodista que se llama Marcelo Falac, lo que fue la última campaña en el Club Atlético Boca Junior. En Argentina los clubes se eligen y las elecciones son como una elección presidencial, ¿no? Sobre todo en clubes pasionales Sí, como Boca, River, sí. Independiente, Racing. Eh, Ese libro se los recomiendo. Y después con mi hija, bueno, también en Netflix, viendo series, ¿no? Eh, muchas series de adolescentes. La última que vimos, una nueva que salió, que se llama Pacto de Silencio, Ok. entre tres amigas del colegio, cuatro amigas del colegio, y bueno, toda una anécdota que se va dando alrededor de eso. Pero después a mí las series me gustan, las de política me gustan mucho. eh, Veo. Y después, lectura, la verdad que libros de mis colegas, ¿no? Me gusta leer mucho sobre comunicación política, Ujú. las nuevas producciones que hay. Hace poquitos días, hace 24 horas, estuve en la presentación de un libro que se llama, de un periodista argentino, Gonzalo Asís, que presentó Matrix Política. Mi primera presentación de Matrix Política fue con él como entrevistador, pero sacó un libro que para mí es fundamental, al punto que hablábamos antes de la polarización. Ok. Se llama La gestión del diálogo. Él es un periodista que viene trabajando hace muchísimos años en romper las polarizaciones. Y es una presentación muy linda porque dentro del escenario que estuvimos hace solamente un día, estaba miembros de Mauricio Macri como Horacio Rodríguez Larreta o Frigerio, un gobernador electo y el jefe de Ujú. gobierno de la ciudad. Pero estaba Guado de Pedro, que es el ministro del Interior
del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y candidato a senador de Sergio Massa. Pero además estaba el armador político Guillermo Franco de Javier Milei, y había intendente de todos los partidos. Bueno, había un ambiente que representaba esto de la gestión del diálogo, muy interesante, se los recomiendo ese libro de Gonzalo Asís. Y bueno, todo lo que le interese comunicación política, en www.cumbre.online hay más de 200 conferencias, hay más de 60 libros de comunicación política que se pueden descargar, hay cursos para hacer de comunicación, tanto de crisis, de comunicación, de fake news. Así que bueno, esa le dejo esas recomendaciones y felicitarte por este podcast específicamente de comunicación política que es parte del crecimiento de esta industria maravillosa que hace algunos años no se entendía muy bien cómo funcionaba, pero que va tomando cuerpo y forma con el esfuerzo de muchísimas personas que tratan de darle divulgación y difusión. Así es, Daniel, gracias por esas recomendaciones y para todos los que nos oyen vamos a colocar esos links en la descripción del episodio para que puedan ir rápidamente a lo que Daniel ha estado mencionando. Daniel, ¿quién eres y lo que haces engrandece la comunicación? Y te agradezco mucho por eso y por acompañarnos este tiempo. Nada, muchísimas gracias a vos por la invitación. Daniel, gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición para compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia. Y amigos, ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, entren a la descripción de este episodio para que consigas los links que te conectarán con Daniel Iboscus y puedas hacerle las preguntas que se te ocurrieron mientras escuchabas este episodio. Y antes de irte, regálanos un comentario, regálanos un dedito arriba o un clic en la estrellita en la plataforma de podcast donde estés, bien sea las plataformas de audio o en YouTube. Y en YouTube o en Spotify, escríbenos allí alguna pregunta o algún comentario de lo que más te gustó de este episodio. Eso nos ayuda a llegar más lejos, a que más personas se consigan con comunicación activa. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Óscar Osorio en la edición y en la postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio.